Ok, bien. Pues buenas tardes, gracias por estar presentes, por darse la oportunidad de compartir este comienzo de un ciclo de conferencias con temas variados. Ya iremos viendo, les presentaré en un momento el temario, el objetivo y un poco la idea de los contenidos, además de que empezaremos concretamente con un tema que creo es de entrada muy interesante. Voy a compartir con ustedes en este momento una presentación. El ciclo de charlas es la visión oculta detrás de la historia. Este es el título genérico del ciclo de conferencias que vamos a impartir. La intención es abordar este tipo de temas que son interesantes, apasionantes, informativos, que nos abren una visión del mundo paralela. Tenemos una historia, ¿no? Una historia contada, la historia oficial, pero también sabemos que siempre hay como una historia detrás de la historia. Una serie de datos que nos enriquecen y nos dimensionan el acontecer histórico y además nos ofrecen una visión del mundo paralela y muy interesante. Entonces, vamos a ver que, perdón, déjenme admitir aquí a las personas que están integrándose. Ok. Entonces, como título genérico del ciclo de charlas es la visión oculta detrás de la historia. Vamos a ver que el primer ciclo de estas conferencias es el significado oculto del simbolismo cristiano. Con este tema iniciamos porque lo que pretendemos en este primer ciclo de charlas es narrar una visión de los últimos 2000 años de la historia a través de esta visión oblicua, oculta, subterránea, que nos permite observar una serie de conocimientos que han permeado nuestra cultura y nuestra civilización y que nos enriquecerán muchísimo en esta ampliación de conciencia o visión mucho más universal del concepto histórico. Vamos a ver que al final, querámoslo o no, seamos o no cristianos, creyentes o no, pues finalmente vivimos en una cultura cristiana en la que las fiestas, los calendarios, los valores y los acontecimientos históricos giran en torno a este pensamiento cristiano que ha permeado la historia de la humanidad en los últimos 2000 años. Entonces es imposible entender esta transformación y este proceso sin adentrarnos en el conjunto de enseñanzas transmitidas por esta institución que conocemos como iglesia. Vamos a ver que este primer ciclo, el significado oculto del simbolismo cristiano, lo vamos a iniciar además con un tema muy preciso, que es el tema de la iconografía. En un momento vamos a entrar a presentar el tema. Antes de eso, pues bueno, quiero formalmente presentarme. Me presento, mi nombre es Jorge Santoyo Luquín. He investigado por más de 30 años el simbolismo tradicional en un estudio comparado de las religiones. Soy licenciado en psicología, soy maestro en terapia gestal, tengo un diplomado en arte sacro por el Museo de la Casa del Risco, un diplomado en interpretación de arquetipos y sueños por la Fundación de Carl Gustav Jung, Buenos Aires, Argentina. He tenido la oportunidad de desarrollar un modelo de psicoterapia transdisciplinaria basado en los modelos transpersonales.
Y bueno, también he tenido la oportunidad de escribir un librito pequeño en el que se aborda el sentido de la oración en psicoterapia como una vía de autodesarrollo y conocimiento. Entonces, dentro de mi perfil... ¿Alguien habló? Dentro de mi perfil, la intención es que me interese en el simbolismo, en el significado de estos símbolos arquetipales en la psique humana, la importancia que tienen los símbolos en el desenvolvimiento de nuestras facultades, de nuestra experiencia y sobre todo de la exploración que podemos tener sobre nosotros mismos. Vamos a ver que nos aporta una gran cantidad de conocimientos para poder explorarnos, conocernos y, como decía hace rato, también dimensionar nuestro estar en el mundo, en el contexto histórico que nos tocó vivir. Les agradezco nuevamente su participación, su atención, y vamos a empezar con el tema de la iconografía. Ok. Bien. Vamos a ver con el tema de la iconografía, dentro de este ciclo. Antes de empezar, perdón, voy a hacer una pausa. Me gustaría presentarles un poco las reglas de participación en el grupo con la intención de hacer ágil el proceso. Les voy a pedir que de preferencia tengamos todos, los que no estemos hablando, nuestro micrófono cerrado, porque eso permite un mejor audio para todos. A veces cuando hay 2 o 3 micrófonos se interfiere y se genera una vibración allí rara. Y por otro lado, aunque claro que está abierto en la charla y a lo largo de la conferencia, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, alguna aportación, puede abrir su micrófono, interrumpir y darle expresión a su comentario o pregunta. También es cierto que la intención es que dejemos fluir la conferencia y los últimos 15, 20 minutos la dejaríamos abierta para comentarios, preguntas, por lo que yo les pediría que desde este momento se den la oportunidad de tener a la mano un cuaderno con una pluma y pudieran escribir dudas que surjan, comentarios que quieran aportar, para que podamos, digamos, profundizar en los temas que vayan surgiendo como resultado de la charla. ¿Hasta aquí algún comentario? No, por mi parte no. Bien. Vamos a compartir también en general, antes de entrar ya de lleno al tema de la iconografía, un poco el concepto del ciclo de las charlas, con la intención de que podamos... había personas con duda respecto a la duración del proyecto, de los temas, y bueno, todos están teniendo acceso ahorita a la pantalla compartida, viendo el temario. Sí. Bien. Sí. Miren, este ciclo de conferencias, la intención es empezar con este temario, el significado oculto del simbolismo cristiano. Vamos a ver como punto 1 la iconografía, que es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver el cristianismo primitivo, la filocalia, la oración del corazón, que es un método muy interesante de trabajo de los padres del desierto. Vamos aquí a llegar a la Edad Media y a ver la influencia que tiene disciplinas como la cábala, la alquimia y la magia en este periodo, cómo enriquece el simbolismo y entonces cómo todo esto se transmite a través del arte gótico y la alquimia. Y luego vamos a ver el arte barroco y algo que es muy interesante y que es el arte barroco como una representación del camino de la cristificación.
A partir de aquí, nosotros ya tendríamos un promedio de 1500 años de historia, de simbolismo, para después ahondar un poco en el concepto de las sociedades secretas, en el Renacimiento, y hasta llegar a instituciones que existen actualmente, como la masonería, y la influencia que tiene la masonería en los movimientos libertarios de América Latina, en particular en la Fundación de México, para llegar al tema concreto de la influencia de toda esta estructura de pensamiento a lo largo de la historia, cómo desemboca en la formación de nuestro país y nuestra patria. A partir de allí se acabaría un ciclo de conferencias para dar inicio a un nuevo ciclo que sería Los Libros Malditos. Un título, bueno, con la intención de llamar la atención, pero también muy insertado en este tema de los libros condenados, ¿no? Los libros que han sido perseguidos, que han generado anatema, que han dado origen a formas de pensamiento alterno, en algún momento considerados como herejías, o que han dado origen a formas nuevas de pensamiento. Entonces, hasta ahorita, digamos, con eso estaríamos presentando la primera etapa de este ciclo de conferencias. La intención es que, si se fijan, aunque es un ciclo, a la vez son temas independientes, lo que permitiría, en dado caso, que las personas que se interesaran solo en ciertos temas se dieran la oportunidad de tomarlos. Me gustaría que hasta aquí me participaran opiniones, puntos de vista. Bueno, pues yo creo que realmente, de acuerdo con cómo va dando el avance, pueden salir algunas dudas o pueden salir algunos comentarios. Ahorita de entrada, pues el tema, y resumirlo, como dicen, 1500 años en tan poco tiempo, bueno, pues ha de ser es muy complejo y quizás nos surjan muchas dudas, ¿no? Exacto. Esto que comentas es muy interesante porque precisamente también respecto a la duración de las charlas, pues es bastante relativo, ¿no? Porque va a depender del grupo, va a depender de su necesidad, va a depender de su interés, de su curiosidad de explorar. Nosotros podemos ver el conjunto de temas tal como está presentado en el programa, el cual pues tiene cierta profundidad, cierta estructura, tiene un objetivo que es mostrarnos la influencia del simbolismo en esta línea de tiempo, pero también es cierto, cada tema pues generaría una ramificación hacia subtemas o partes del momento histórico, circunstancias que enriquecen, que influyeron, y que todo eso puede enriquecerse a partir de sus preguntas, comentarios, aportaciones. Y bueno, obviamente todo eso va a definir el ritmo y la naturaleza de la dinámica del grupo. Te agradezco. ¿Alguien más quiere compartir su opinión o punto de vista o comentario? Muy claro todo hasta ahorita, gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar. Están viendo ahorita la imagen compartida, ¿verdad? De la presentación con el tema de iconografía. Sí. Sí. Bien, vamos a ver aquí concretamente estos 4 grandes temas en esta charla. ¿Qué es un ícono? El significado del ícono, la naturaleza del ícono y el simbolismo del ícono. Vamos a ver aquí concretamente, y para empezar, que el ícono o la iconografía es un arte que surge con el cristianismo ortodoxo, con el cristianismo oriental. Vamos a ver que se da en la iglesia ortodoxa griega, en la iglesia de Bizancio,
que allí pasa a Rusia y este arte de hecho se especializa en Rusia y se desarrolla fuertemente en Rusia. El arte de la iconografía es todo un sistema de simbolismo, de transmisión de conocimiento. Esto me gustaría enfatizar porque es un poco el tono de lo que vamos a ir realizando. Es decir, vamos a ver la iconografía no como, como si fuera una charla sobre pintura religiosa, sino vamos a ver que la iconografía es el arte de leer el símbolo para obtener un conocimiento teológico. La iconografía es teología en imágenes. Vamos a ver que las grandes verdades de los dogmas cristianos son los que dan origen al ícono y el ícono nos permite entender, reflexionar y vivir a través de la experiencia de su obra y de su arte esta mística y esta teología cristiana primitiva. Bien. Aquí hay una frase arriba que dice, la encarnación pide el ícono. Esta frase me encanta, me parece muy importante, muy interesante, porque uno de los grandes debates que se dieron a lo largo de la historia con el surgimiento del cristianismo y dentro del cristianismo mismo, es esta idea de las imágenes, ¿no? De adorar imágenes, de tener imágenes, de rendir culto a las imágenes. Hay corrientes dentro del cristianismo que lo niegan, que dicen que es una blasfemia, que en el mismo Antiguo Testamento está dicho que las imágenes, que Dios dice, ¿no? No se debe de adorar imágenes, ni crear ningún ser que represente nada. Sin embargo, esta frase viene a rebatir de una manera muy poética y muy contundente la necesidad y la naturaleza de la imagen. Es decir, la imagen en el cristianismo no es idolatría, sino es, como decía hace un rato, teología pura, ¿no? La encarnación pide al ícono, quiere decir que en el movimiento cristiano, el hecho de que en la teología Dios haya encarnado, justifica la naturaleza del ícono. El ícono es la encarnación de Cristo y es el medio a través del cual podemos ver representado lo que en sí mismo es inmaterial. Es decir, el verbo inmaterial se hizo carne y habitó entre nosotros. El ícono es la manera y la posibilidad de tener contacto con esta, digamos, experiencia trascendente. La palabra ícono significa imagen, iconografía es la lectura de las imágenes, ¿no? Lo que les decía hace un momento, no es arte visual, es revelación. Es decir, cada ícono nos va a revelar una parte de este proceso de lo que cuando veamos más adelante la naturaleza psicológica del símbolo, en las conferencias posteriores, vamos a ver que tiene que ver con el proceso de la cristificación. Entonces, el ícono viene a ser concretamente la encarnación de Dios, viene a ser la forma en que podemos tener acceso a esta experiencia. Vamos a ver que la hechura del ícono tiene toda una técnica para representar este proceso espiritual. Hacer un ícono es una preparación interna, una experiencia interna y un trabajo interno. En el ícono todo es símbolo. El concepto de belleza no está implícito en el ícono en el sentido de belleza como nosotros lo entendemos, ¿no? Vamos a ver que nosotros tenemos un concepto de la belleza, de la estética, del arte occidental, de los griegos clásicos y de lo que después pasaron a ser el arte en Italia. Pero vamos a ver que el ícono como arte religioso, como arte espiritual y sobre todo como arte oriental, su finalidad no es la belleza estética, sino la belleza
espiritual, es decir, la belleza que surge en el interior de nosotros a través de la comunión con el ícono y la experiencia sublimante que surge en nosotros. Bien, vamos a ver todos estos detalles. Por ejemplo, este concepto de la perspectiva, de la belleza, de la estética, del significado de los detalles, de los colores y de la hechura simbólica del ícono. ¿Alguien quiere hasta aquí hacer algún comentario? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna aportación? No, por favor, no. Bien. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Vamos a ver el concepto de la técnica del ícono. Este es muy interesante. Miren, está explicadito en 5 puntos. Se escoge una tabla de madera bien seca, se rebaja un poco para significar que no se intenta pintar la superficie de las cosas. Por ejemplo, la apariencia del rostro, sino su interioridad. Esto es el rostro que presentará un día el hombre transfigurado. Es decir, la madera al tallarse y pintarse ya no en su superficie, sino en su interior, ya desde allí nos está invitando y nos está dando un mensaje de que lo que está representado allí no es algo que podamos valorar con los sentidos externos. Es algo que nos invita a contactar con una emoción de una calidad más fina que surge de la mística, que surge del arrebato religioso, de la búsqueda de la verdad trascendente. Y además, como dice el texto, es como una promesa de representar la posibilidad que existe en nosotros de tocar a este hombre transfigurado. Es decir, cada ícono es la representación de tu parte interna o de tu Cristo interno transfigurado. En el punto 2, dice, una vez preparada la madera con 8 capas de cola y cubierta por tela de lino, se considera que está lista para recibir la luz de Cristo. Vamos a ver en el punto siguiente que la luz de Cristo es el oro, las hojas de oro con la que se cubre el ícono en preparación. El artista en estado contemplativo dibuja las formas y las recubre de oro que servirán de fondo a las imágenes. El oro representa la luz divina que irradia el ícono. Mari, ¿me haces favor de cerrar tu micrófono? Claro, voy, perdón. Gracias. Bien. Entonces el oro representa la luz que irradia del ícono. El artista aplica los colores por capas sucesivas, yendo del más oscuro al más luminoso, porque nosotros mismos hemos sido llevados de las tinieblas hacia la luz. Este es un concepto muy importante, ¿no? Vamos a verlo más adelante, sobre todo cuando en el ciclo de la conferencia sobre la filocalia, la importancia que tiene este concepto de que nosotros mismos hemos sido llevados de las tinieblas hacia la luz. Los colores están hechos de tierras disueltas en una emulsión de huevo. Esto indica la tierra de la que fue hecho Adán. ¿Se acuerdan que en la Biblia se habla de que Adán fue hecho del polvo de la tierra? Y el huevo es la gestación de esta vida en la que se va a gestar esta vida, esta llegada del nuevo hombre. Y finalmente el ícono es bendecido. Para llegar a este proceso de bendición, a veces pueden pasar años. El ícono se prepara y ya una vez terminado, se deja como en una especie de añejamiento. A veces se le ponen ciertas capas de barniz hecho de ciertas sustancias vegetales para generar tanto una protección, un recubrimiento como un efecto visual.
Pero también estas sustancias vegetales están hechas con aceites consagrados, de modo que de alguna manera es todo este proceso de dejar que el icono madure, como que reciba toda esta energía de la intención. ¿Por qué? Porque el mismo iconógrafo, el hacedor del icono, es una persona que se preparó largamente para poder realizar la experiencia del icono. De entrada trabaja en meditación, en oración, en el tema profundo que quiere representar en ese icono en particular. Y luego, a la hora de hacerlo, el iconógrafo trabaja en una disciplina de estar en un constante estado de conciencia de sí mismo mientras trabaja. Es como si él estuviera buscando la misma transfiguración que trata de representar en su propia persona a través de una plena conciencia de sus estados interiores mientras está trabajando. Bien. Vamos a ver el simbolismo del icono. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, la Dolorosa, que se conoce así a esa virgen, la virgen que tiene los 7 puñales en su corazón. Vemos el icono de la Virgen con el Pantocrator y otra imagen del Pantocrator. La palabra Pantocrator, que es una palabra que se usa para representar esta imagen de Cristo como Rey poderoso, creador del mundo, como centro y sol del universo. Es una palabra griega que se utiliza para definir esas imágenes de Cristo, el Pantocrator. Vemos, por ejemplo, en la figura del centro, cómo está, de hecho, precisamente dentro de un círculo, el Cristo con su madre, indicando estos principios espirituales regentes del universo. Vemos, por ejemplo, también el oro en el fondo para indicar esta luz de la transfiguración. Y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco para que nosotros seamos capaces de interpretar en sus aspectos básicos y esenciales un ícono. Significado de los colores. Primero, el concepto de luz. Entendiendo la luz no como la luz ordinaria, sino esta luz espiritual. Dice, el ícono se caracteriza por la luz pura de la transfiguración de Cristo. Si leemos en los evangelios, se dice que cuando Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos en lo alto de un monte y se transfigura. No es cierto, creo que todavía no había muerto. La cosa es que es el momento en el que se da la transfiguración y Cristo aparece envuelto en una luz que enceguece a los discípulos. Esa luz de la transfiguración va a ser muy importante, va a estar presente a lo largo de todo el concepto del ícono, porque como enseñanza teológica, lo que nos ofrece es la importancia de entender que todos nosotros, en el proceso de esta cristificación, estamos viviendo ese proceso de la transfiguración interna, la creación del nuevo hombre en nosotros. Abajo dice, los colores son el sufrimiento de la luz, ya que son el resultado de la fricción de la luz descomponiéndose. Un símbolo de la fragmentación de nuestra psique en la paleta de colores de las emociones y deseos de la vida. Este es todo un tema. Los colores son el sufrimiento de la luz. La luz es una, es pura, pero cuando la luz se refracta en un prisma y se descompone
en los 7 colores básicos, a ese proceso se le conoce como el sufrimiento de la luz. Es la descomposición. Es el mismo fenómeno. Es muy interesante, fíjense. Hace rato vimos la imagen de la dolorosa, de la Virgen con los 7 puñales. Más adelante vamos a explicar el símbolo y vamos a ver qué tiene que ver con 7 etapas de sufrimiento de la Virgen. Vamos a ver que dentro de estas etapas están, de hecho, los procesos de sufrimiento del mismo Cristo. Y si consideramos que Cristo es la luz, entonces cuando la luz desciende a la materia, es decir, cuando la luz se descompone en los 7 colores, genera los 7 sufrimientos de la Virgen. Y entonces este dolor es el símbolo de la fragmentación de nuestra psique, porque nuestra psique se fragmenta en todas las posibilidades de emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, dudas, aspiraciones, y todo esto lo que genera es el sufrimiento de la luz. Es decir, la luz perdió su pureza, su unidad, y se perdió en una fragmentación. Los seres vivimos fragmentados. Y esta fragmentación también está representada en los evangelios, por el endemoniado, cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el endemoniado le dice, mi nombre es Legión porque somos una multitud. Es decir, la fragmentación de la psique genera esta multitud que nos hace estar como endemoniados y no saber ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni qué es ahorita, ni qué después, y por qué me contradigo, y por qué a veces quiero una cosa y luego quiero otra. Toda esta fragmentación es el sufrimiento de la psique, el sufrimiento de la luz y la descomposición de los colores que veremos a lo largo de los íconos. Este tema es complejo. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario, aportación, antes de pasar a lo que sigue. Yo sí, Jorge, tengo una pregunta. Adelante, Milani. ¿Cómo qué tanto tiene que ver eso de la fragmentación y del no saber qué se quiere, qué no se quiere, con el consciente y el inconsciente? Pues tiene que ver muchísimo. Vamos a ver, buena pregunta, y nos pone en contexto de algo que es importante aclarar también, que nos aporta información para entender la iconografía. Vamos a ver que para fines prácticos vamos a entender que nuestra psique se divide en 2 estadios o estadios de actividad, lo consciente y lo subconsciente. Vamos a ver que cada una de estos 2 estadios tienen su propio lenguaje. El lenguaje del consciente es el concepto, la palabra, como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos hablando con conceptos y nos estamos entendiendo, o eso espero, que nos estemos entendiendo, y entonces estamos usando conceptos para conscientemente llegar a ciertos acuerdos, entendimientos. Pero nuestra mente subconsciente o inconsciente también tiene su propio lenguaje, que es la imagen, el símbolo. De modo que cuando vemos el arte iconográfico, cuando vemos el simbolismo religioso, cuando vemos cómo todas las religiones del mundo han utilizado a lo largo de la historia alegorías, símbolos, imágenes, es precisamente porque es una enseñanza que está dirigida no a nuestra parte consciente, sino a nuestra parte subconsciente. Entonces, nosotros podemos estar viendo un ícono y conscientemente no entenderlo. Nomás decir conscientemente, me gusta, no me gusta, qué interesante, qué aburrido. Pero nuestro inconsciente, que sí sabe porque le están hablando en su lenguaje,
que es el símbolo, el subconsciente está recibiendo una enseñanza. El subconsciente está recibiendo una información. Por eso en psicoterapia, por ejemplo, es posible interpretar los sueños y encontrar aspectos de nuestra vida interior en la interpretación de sueños, porque los sueños es la manera en que nuestro subconsciente manda información al consciente. Es como si el subconsciente emergiera a la superficie al recordar un sueño y rescatar del inconsciente un mensaje. De igual manera, la interpretación del símbolo, la teología del símbolo, nos va a permitir entender el mensaje espiritual profundo que está contenido en la imagen y en el símbolo. En ese sentido, tiene relación. ¿Te responde eso tu pregunta, Melanie? Sí, sí, definitivamente. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Este tema da para mucho. No, y ya, pues. Vamos a pasar al siguiente punto, que continuamos con los colores. Bien, el rojo y el púrpura. El rojo es el símbolo de vivificación. Su relación con la sangre indica que es principio de vida. El rojo es de naturaleza terrestre, porque representa la sangre, el poder, la fuerza, la energía. En ese sentido, al representar la fuerza y la energía, está en relación con la juventud y con la salud, ¿sí? Porque la juventud es sinónimo de fuerza, de poder. También el rojo es un símbolo del amor, pero también de la guerra y el fuego. Es también, dice el texto, la presencia del Espíritu Santo en el ser humano, el símbolo del amor de Dios a los hombres. El rojo vino, el color vino, es el símbolo de la sangre transformadora de Cristo. Aquí entramos a otro tema muy importante. El vino, como color, es el vino de la sangre de Cristo, o representado en la Eucaristía como la sangre de Cristo. Pero esto va más allá del puro símbolo. Es toda una alegoría del trabajo interno de la realización del Cristo, del nacimiento de Cristo en nosotros. El vino es una sustancia que no existe en la naturaleza. Es decir, el vino está hecho de sustancias de la naturaleza, pero como tal no existe en la naturaleza. Esto es algo súper importante, porque lo que nos está indicando esta alegoría es que el vino es hechura humana. Es decir, el vino es una sustancia que tiene la posibilidad, o bueno, el efecto de alterar nuestra percepción, de alterar nuestra conciencia. Ya podemos ver desde cultos anteriores al cristianismo la importancia de Dionisos, de Baco, del vino como símbolo de las bacanales, de este arrebato místico para vivir los carnavales. Entonces, el vino es un símbolo de la transformación de nuestra psique, de nuestra capacidad de percibir. Entonces, es muy interesante el observar que el vino es hechura humana, porque entonces indica que es una posibilidad humana el realizar en nosotros el vino de la renovación de la vida. ¿Se fijan qué interesante? En términos de la teología, que en este caso más bien es la teosofía, ya veremos también más adelante que hay una teología y una teosofía. En este sentido de la teosofía, lo que se nos enseña es el camino de la posibilidad de realizar la renovación crística en nosotros. Bien, el rojo morado, el rojo violeta, el rojo púrpura, es símbolo del poder supremo,
del poder regio o sacerdotal. Lo vamos a ver continuamente en los íconos y lo que va a indicar es este nivel de poderío, ¿ok? Ya sea supremo regio o sacerdotal, hace alusión a un poder espiritual, ¿ok? Porque recordemos que en la antigüedad los reyes, el poder regio, o los sacerdotes, el poder sacerdotal, a la vez eran representaciones del poder de Dios. Es decir, el rey era rey por gracia de Dios y el sacerdote era sacerdote ungido por Dios. El Papa como sucesor de Pedro, el Papa como representante de Pedro en la tierra y por lo tanto del ministerio de Cristo en la tierra. Por lo tanto, el rojo morado, el púrpura, es un símbolo de poder de mando espiritual. También el rojo puede significar odio, egoísmo, el orgullo de Satanás y el fuego del infierno. El rojo es un color de mucho valor en el cristianismo. Es el símbolo del amor, del sacrificio, al grado de que de hecho es el color de las túnicas de Cristo en el pretorio, es decir, cuando Cristo está recibiendo la sentencia de crucifixión, es el símbolo de la vestimenta de los mártires y es el manto de San Miguel, que es el ángel guerrero, ¿sí?, que vence a Satanás. Y bueno, también es el color de los serafines. Vamos a ver aquí que los serafines en la jerarquía de la angeología, los serafines representan el poder más alto de relación con Dios, superior a los querubines, ¿no? Y en su aspecto teosófico, veremos que los serafines tienen que ver con la parte de la razón suprema, de la parte del orden cósmico y del intelecto superior en el ser humano. El anaranjado y el amarillo. El anaranjado es el símbolo de la verdad y del sol. Este concepto del anaranjado como símbolo de la verdad, grábenselo, es muy importante. Vamos a ver que es muy recurrente en los íconos y muchas veces Cristo es representado con una túnica naranja, indicando la verdad. Acuérdense que en el Evangelio se dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un símbolo del sol. Recordemos que también Cristo es llamado el sol de vida. El amarillo... Perdón. Adelante, Jesús. Tengo una duda del color anterior, del rojo. Del rojo, dime. Y perdón. Esa dualidad que se maneja tanto como de santidad, como de fuerza, como de lo bueno, y que luego lo interpretas como odio, egoísmo, orgullo, de parte de Satanás. Eso ya va ligado con las otras imágenes, con los otros artículos o objetos que se están dibujando en el icono, de acuerdo a la interpretación, o se puede tener una dualidad, o cómo le van a cambiar. A ver, trata de hacerme tu pregunta más directa porque me hice bola y no te entendí. La dualidad del tono, del color rojo. Ah, que puede representar el fuego de Satanás y todo eso y también lo espiritual. ¿A eso te refieres? Sí, esa dualidad. Ajá. Tú la puedes interpretar en un icono de acuerdo a las imágenes o al simbolismo que tienes de una u otra manera, o como hay una línea, por así decirlo, de interpretación. Exacto. Sí, las mismas imágenes, al rato que veamos ya la composición artística del icono, vamos a ver, pero las mismas imágenes te van a decir, ¿no? A veces ese color va a aparecer en la representación de un ánima o de un demonio o de las llamas de las ánimas o del infierno, y a veces va a aparecer en las túnicas, en el manto, en el manto que cubre a la Virgen. Entonces depende de dónde aparece, va a tener estos significados. Pero es interesante tu pregunta, porque en realidad también tú dices, bueno, ¿y en qué se basaron para darle un significado u otro, no? Lo interesante aquí es ver que
fíjate, esto es parte de la teología, ¿no? En el ser humano, Cristo representa su yo espiritual, y en la parte de la personalidad, a lo que llamamos yo, que podría ser en la parte espiritual Cristo en nosotros, en la parte de la personalidad lo que llamamos yo es el ego. Y el ego es un símbolo de Satanás. Entonces es interesante ver cómo el mismo color puede representar al yo espiritual o al yo egótico, al yo que representaría a Satanás. Por ejemplo, cuando lleguemos al tema medieval de la cábala, la alquimia y todo eso que presenté hace rato, vamos a ver cómo en hebreo la palabra Mesías y la palabra serpiente, que son respectivamente Mesiaj y Nasaj, tienen el mismo valor numérico, porque en el alfabeto hebreo las letras son números. Entonces, cuando una palabra, en hebreo una palabra es una cifra, y cuando una palabra tiene la misma cifra que otra palabra, se considera que es esencialmente lo mismo. Entonces, es interesante ver que Nasaj, serpiente, y Mesías, tienen el mismo valor numérico. Representan los dos polos de la misma energía. La misma energía que te salva, Cristo, es la misma energía que te pierde, el ego, la serpiente, la tentación. Por ejemplo, Cristo en el Evangelio dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es decir, él se está asimilando como hijo de hombre a la serpiente que Moisés levantaba en el desierto. Y ahí hay otra analogía de la relación entre el principio de tentación y el principio de salvación. ¿Más o menos me explico? Entonces, te explico todo esto para que veas la importancia de que no es aleatorio que el mismo color se pueda atribuir a elementos aparentemente tan disímbolos como Cristo y el infierno, ¿no? Okay. Es muy interesante la relación simbólica. Okay. ¿Responde eso tu pregunta, Jesús? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Íbamos en el amarillo. En la iconografía, el amarillo es el símbolo de la traición de Lucifer y las emanaciones del azufre del infierno. Un símbolo de la corrupción de la mente. Recordemos que Lucifer significa el que porta la luz. Es el que porta la luz. Siempre pongo un ejemplo que es, si a alguno de ustedes le ha tocado ver en alguna ocasión en un amanecer la salida de Venus tantito antes de que salga el sol. Estás en la oscuridad y de repente en el horizonte, en el oriente, ves salir, es de noche, y ves salir una estrella gigante, brillante, hermosa, como no ves una estrella normal en el cielo, porque en ese momento Venus está muy cerca de la Tierra y es muy grande y es muy brillante. Parece que estás viendo un faro así gigante enfrente de ti, súper brillante. Y de repente empieza a avanzar, 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 y conforme avanza, ahora sí empieza a salir el sol detrás y amanece. Ese es el símbolo de Lucifer. Venus como el portador de la luz. Es en medio de las tinieblas de la noche, de repente aparece el lucero de la mañana, Lucifer, y nos anuncia la llegada de la gran luz del sol de vida, que es Cristo, el amanecer, el sol que va a iluminar el mundo. Pero Venus es una luz hermosa y brillante
que de repente ahí es donde se da la traición, ¿no? Cuando en el mito, en la alegoría, Lucifer se siente igual a Dios o superior a Dios. Entonces vamos a ver que esto es el símbolo de la corrupción de la mente. Cuando la mente cree que posee la verdad, cuando creo que la verdad y el conocimiento solo es asequible a través de la razón, el raciocinio, el razonamiento. Y entonces dejo de lado la posibilidad del conocimiento intuitivo, de la aprehensión del conocimiento espiritual, de las posibilidades de un conocimiento fenomenológico, y me baso solamente, o creo que solamente es a través de la mente racional la forma en que puedo aprender el conocimiento. El color verde es el símbolo del reino vegetal. Por tanto, es el símbolo de la naturaleza, es símbolo de creación y renovación. Es el color de los profetas y del evangelista Juan, todos ellos anunciadores del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, el verde va a ser siempre un símbolo de la esperanza, un símbolo porque representa la naturaleza reverdeciendo después del invierno. En el invierno la naturaleza se muere, digamos, duerme, todo está cubierto de nieve, es blanco, y de repente regresa el surgimiento de la vida y toda la naturaleza reverdece. Por lo tanto, es el símbolo de esta renovación. Y Cristo es un símbolo de la renovación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo algunos santos en el santoral cristiano, como San Judas Tadeo, que tiene el fuego del Espíritu Santo en la frente, que es en el Pentecostés la renovación del Espíritu Santo, está representado con una túnica verde precisamente, ¿no? Digo un poco para que se vayan dando una idea de cómo se utiliza este lenguaje en la interpretación del ícono. El azul es un símbolo de la fe, de lo inmaterial, del espíritu y lo transparente, como el agua, el cielo y el cristal. Es el color de la Virgen, de los apóstoles, de los personajes de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y muchas veces de la túnica del Pantocrátor, como está, si recuerdan, el que puse de portada en la presentación, era un Pantocrátor con una túnica azul, indicando la naturaleza espiritual de Cristo, ¿no? Ya veremos que Cristo es todo un tema de teológico, ¿no? Sobre que si era humano, si era divino, si no era divino, si sí, si nada más una parte, si tenía dos naturalezas, si las dos formaban una sola naturaleza. Todo eso generó los distintos concilios ecuménicos de la Iglesia hasta llegar a establecer los dogmas que actualmente conocemos y aceptamos como verdaderos. Pero, entonces, el Pantocrátor, dependiendo los colores que tenga en su túnica, va a estar haciendo alusión a una u a otra de sus naturalezas, la divina, la terrestre, la de rey, la de gobernante, la de salvador, dependiendo. El color café es el color del suelo, de la arcilla, del barro. Al mezclarse con un tono marrón, simboliza la transfiguración de la tierra en el misterio pascual. Fíjense este dato, qué bonito, es bien interesante. El café es el color de la tierra, representa el cuerpo físico, representa la materia, representa el reconocimiento de mi condición como terreno, de que voy a morir, de que soy transitorio. Pero dice que cuando se mezcla con el tono marrón, el marrón también es una especie de café, pero es curioso, el marrón surge de la combinación equilibrada de los tres colores primarios. Los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo.
Cuando yo mezclo estos tres colores, surge el marrón. Qué chistoso que los tres colores que dan origen a todos los colores, si se combinan, lo que generan es el marrón, un color de la tierra, pero como tendiéndole a medio a rojo, medio... Es un color, digamos que es un café luminoso, ¿no? Y entonces simboliza la transfiguración de la tierra en el misterio pascual. Es decir, el momento en que la hostia, el misterio pascual es la misa, en el momento en que la hostia deja de ser una oblea de harina de trigo y se convierte en el cuerpo de Cristo. La transfiguración de la tierra en el misterio pascual. Entonces, todo esto lo vamos a ver en los iconos de una manera, aparece muy bonito, es muy interesante verlo, porque te da mucha luz sobre el mensaje que estás recibiendo. El negro es el símbolo de la muerte y el caos. En los monjes, cuando los monjes visten de negro, es la renuncia a la vida mundana, pero también es la promesa de la luz. Por ejemplo, el sepulcro de Lázaro y la gruta de la Natividad. Es decir, cuando en los iconos aparece el sepulcro de Lázaro, pues es negro, pero también es la promesa de la luz, porque es el regreso a la vida. Es la gruta de la Natividad, es el sol naciendo, es Cristo viniendo de la oscuridad, de lo inmaterial, del caos, viniendo hacia el mundo, hacia la luz, hacia la creación. Por lo tanto, también el negro es la promesa de la luz. Bien, hasta aquí, antes de que cambiemos de diapositiva, ¿alguien tiene algún comentario o alguien que quiera, algo que quiera compartir? Yo, Jorge, ahí hasta abajo en el color negro dice Gruta de la Navidad. ¿A qué se refiere con eso? La gruta de la Natividad, lo explicaba ahorita. Ah, Natividad. Es una imagen donde se ve a Cristo y a la Virgen saliendo de una gruta donde se da la Natividad de Cristo, ¿sí? Es decir, la idea de que nació en un pesebre o en una gruta son parte del simbolismo que se ha ido cambiando a lo largo de la historia. Pero hay un icono, una imagen, donde se ve a la Virgen y a Cristo en medio de una, saliendo de una gruta o afuera de una gruta, y la gruta es el símbolo del vientre de la madre. La gruta es el símbolo del vientre de la ballena. La gruta es el símbolo del interior y de la parte subconsciente donde tiene que nacer el Cristo. Y entonces es la parte negra que promete el surgimiento de la luz. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, sí. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo o tiene alguna pregunta o duda? Ok. Todo está muy claro. O por lo menos eso parece. El arte iconográfico. El arte iconográfico no es realista. La figura de los personajes debe representar su parte divina y humana al mismo tiempo. No se representa de una sola raza, es adulto, niño y viejo. La imagen viendo al frente indica la teología de la presencia. Todos estos son puntos de referencia para mí, para lo que vamos a ver en este momento. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos en los iconos que vienen a continuación. Por ejemplo, en la iconografía primitiva, Cristo nunca era representado de una sola raza, para indicar precisamente que Cristo es todos los hombres, Cristo es todos los seres humanos y todas las posibilidades. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte izquierda, un Cristo y una familia, una sagrada familia de rasgos negroides. En la otra, pues más como castaños, y en la otra más rubios. ¿Sí ven la diferencia?
La intención es esa, fundamentalmente es el indicar que estamos hablando de símbolos universales que no están sujetos a un tiempo, a una raza, a una época, a una cultura, sino que Cristo es el principio espiritual universal en todos y cada uno de nosotros. Eso es un tema muy interesante porque posteriormente, ya con fines políticos y de dominación y control, se determinó siempre representar a Cristo de manera rubia y claro, con la intención de hablar sobre la superioridad de ciertas razas sobre las razas dominadas, ¿ok? Pero todo eso ya fue una tergiversación de la iconografía en años posteriores. En el simbolismo primitivo, al contrario, se enfatizaba mucho en que nunca se representara de una sola manera y de una misma manera el símbolo. Eso es valioso saberlo. También vemos aquí, por ejemplo, perdón, vemos aquí a, por ejemplo, María con el color rojo, a María con el color azul y a María con el color marrón. Precisamente tres colores que vimos con significados muy especiales, ¿no? Fíjense, María con el color rojo va a indicar este principio activo. El rojo dice es energía, es fuerza, va a indicar la fuerza vital de la naturaleza, porque la Virgen representa a la naturaleza dando a luz. La Virgen representa a la naturaleza reverdeciendo, representa al principio femenino generador de vida, y entonces el rojo indica su energía fértil de este principio espiritual. Y vemos al niño con la túnica roja, ¿se acuerdan? Naranja, que representa la verdad. Entonces aquí la Virgen está representando a Cristo como la verdad. Aquí está la verdad, el camino y la verdad. Bien, en la otra imagen, en la central, vemos a María de azul, que además, como sabemos, es casi el color más recurrente en la Virgen, para indicar su naturaleza celeste. Esto se volvió muy importante porque en la época de los concilios y las diferencias y los rollos que traían ahí de competencia de qué grupo cristiano tenía la verdad o más poder, había toda una discusión teológica sobre si María era la madre de Cristo o era la madre de Dios. Fíjese qué chistoso, ¿no? Porque había quienes decían, no puede ser la madre de Dios, porque Dios no nació, no es creado. Es madre de Cristo, o sea, de la parte física de Cristo, no de su parte divina. Y otros decían, no, es madre de Dios, ¿no? Y todo eso generó una serie de polémicas hasta que finalmente quedó establecido, como nos llega a nosotros, ¿no? Se considera a la Virgen la madre de Dios. Y por eso el color azul es el color más recurrente en la Virgen, para indicar su naturaleza sublime, trascendente, espiritual. Además que el color azul también es un color atribuido a la luna. Perdón, alguien está... Ok. Está atribuido a la luna y por lo tanto también es interesante ver, y lo veremos más adelante a fondo, la relación que tiene la Virgen con la luna. Vemos que casi todas las representaciones de la Virgen aparece parada sobre una luna, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y todo esto también está en relación con el azul y con las fuerzas subconscientes. En la siguiente imagen vemos precisamente a la Virgen con este color marrón, que es un café rojizo, un café como con más luz, sublimado,
Entonces, aquí vemos esta naturaleza de cómo la tierra se transfigura. Ese es el símbolo también de uno de los grandes dogmas, que es el que se conoce como cuando la Virgen es, ¿cómo se le llama? Cuando la Virgen es, en el dogma católico se utiliza mucho. Cristo es, se me fue la palabrita. Cuando se dice que la Virgen sufre esta asunción, ¿sí? Y que es llevada al cielo, nada más que tiene su palabra, se me fue ahorita, representa eso, ¿no? Porque ella es la parte física, la madre de lo parte física de lo espiritual, la que trae a la materia lo espiritual, pero después ella es elevada hacia lo celestial. Y eso representa este color marrón, la Virgen sublimada, o la tierra sublimada. En nosotros representa el cuerpo, la posibilidad en nosotros de sublimar el cuerpo. Ya lo veremos cuando veamos la alquimia. Perdón, ¿alguien habló? ¿Alguien tiene algún comentario o algo? No. ¿Tú, Jesús? No. Ah, Todo bien. ok. Nada más un detalle, fíjate que estaba viendo las aureolas de las 3 iconos que pusiste. Sí. Se me hizo raro que el del centro están separados las aureolas de María y José. Ajá. Las dos de las esquinas están unidas. Ajá. Sí. Es un tema hindú de la liga que se une las aureolas, las auras y todo ese rollo, pero bueno. Sí. Dabas ese detalle. Claro. Aquí más bien se van a estar representando principios alquímicos. No hice mención porque pensaba verlo después, pero bueno, lo notas y es importante. Primero, hay que entender que existe en nosotros lo femenino y lo masculino. Jung, el psicólogo Carl Gustav Jung, que es el que habla de los arquetipos y de los símbolos como contenidos inconscientes, dice que todos los seres humanos tenemos un ánima y un animus, que es como la parte masculina del alma y la parte femenina del alma, el ánima y el animus. Y toda nuestra vida gira en torno a tratar de buscar una relación de mi alma con mi alma, es decir, de mi ánima con mi animus. Esa relación sería la conciencia espiritual. Ya veremos que en la vida ordinaria están separadas y que la búsqueda de la realización, Jung le llama el principio de individuación, es la unión del ánima y el animus. Entonces, en la del centro vemos al ánima y al animus juntos pero no integrados, y en cambio en los dos laterales vemos al ánima y al animus sublimados, es decir, ya creando una sola unidad. En la alquimia vamos a ver que eso crea un ser monstruoso que se llama andrógino, ¿no? Y vamos a ver que es la unión del ánima y el animus. Por ahí va ese simbolismo. Más o menos, Jesús, por ahí vamos. Sí, ok. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, aportación o chiste? Bueno. Adelante. Vamos a ver este concepto de los ojos. Aquí hay una frase del Evangelio de Lucas que dice, ¿por qué han visto mis ojos tu salvación? En los íconos más antiguos, los íconos más primitivos, era muy común esto que estamos viendo aquí, como los ojos demasiado grandes en proporción, como algo que resalta, ¿no? Que tú dices, a ver, si yo viera aquí esta imagen, ¿qué es lo que más llama la atención? Los ojos, ¿no? Entonces, era muy importante los ojos para indicar que los ojos representan la capacidad de ver lo valioso, lo espiritual, que en lo que tenemos que fijarnos es en lo espiritual, ¿sí? Esta frase o cita de ¿por qué han visto mis ojos tu salvación? Es una frase muy interesante de los evangelios,
donde es el momento en el que se narra cuando llevan a Jesús a presentarse al templo y resulta que en el templo había un tipo que se llamaba Simeón, que siempre estaba allí, siempre estaba fuera del templo, estaba esperando algo, porque él, en el Evangelio se dice que era tocado por el Espíritu Santo, y se dice que él tenía la capacidad de haber recibido un mensaje donde Dios, o el mensaje que recibió, era que no iba a morir hasta no ver al Mesías. Y entonces se dice que cuando llevan a Jesús al templo, a la consagración, lo ve, lo toma en sus manos y entonces agradece a Dios y le dice que ahora ya puede irse porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, hablando de Jesús como la salvación que manda Dios a los hombres. Entonces, de esta frase, porque han visto mis ojos tu salvación, es que la iconografía le da mucha importancia a los ojos, ¿ok? Y a las miradas, hacia dónde ven y todo eso. Bien. Aquí vemos otro concepto importante. La nariz alargada, fina y puntiaguda. En la iconografía ortodoxa es muy común ver este tipo de rasgos muy, muy afilados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, en México, nos llega una virgen de la iglesia ortodoxa, pero que es creada en Italia, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. La habrán visto, que precisamente tiene estos rasgos así muy finos, donde se ve que está el niño cargando y se le está cayendo una sandalia. Todos estos rasgos son muy recurrentes, comunes en la iconografía ortodoxa. Y bueno, como dice aquí, ¿no? Símbolo de la capacidad de elegir a Cristo. ¿Por qué de elegir? El olfato siempre ha simbolizado nuestra capacidad de discriminar, nuestra capacidad de elegir. Por ejemplo, esto no me huele bien, mejor no me quedo, ¿no? O literal, huelo algo y digo, esto ya está echado a perder, ¿no? Entonces, el olfato indica la capacidad de elección, de discriminar, de darme cuenta. Entonces, es una función de nuestro intelecto. Y lo que nos está invitando es a tener siempre abierto el olfato intelectual para discernir y ver con claridad la importancia de elegir, en este caso, dentro de la teología cristiana, a Cristo. Ojo, es bien interesante observar que esta elección también está relacionada con el color naranja de la verdad. Por lo tanto, elegir o el olfato es mi capacidad para elegir la verdad de lo falso. La túnica naranja de Jesús en el icono anterior. ¿Sí? Hay una relación. Es muy interesante. Y bueno, claro, pues es el olfato y también la nariz. Dice en el Génesis, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo, como el aliento de vida, está representado también por la nariz fina, para indicar que el Espíritu Santo y el soplo de vida es una energía fina en nosotros. Cuando toquemos el tema de la filocalia, vamos a ver la importancia que tiene también el trabajo con la respiración en el proceso de esta cristificación. Son temas muy, muy profundos. Aquí vemos otro símbolo muy interesante, la frente. La frente, en la iconografía, si se fijan, no es como muy estética.
¿no? Es así como que los cuerpos no tienen tamaños muy definidos, de repente las proporciones no son muy claras, y es muy claro aquí ver la frente en los íconos como muy cabezones, ¿no? Hay hasta teorías conspiracionales de si no son alienígenas, reptilianos y cosas así, pero bueno, obviamente no va por ahí. Aquí la intención es mostrarnos la frente abultada, lo que nos indica es la importancia de un pensamiento profundo y claro. La frente es un símbolo del pensamiento y de la inteligencia. Podemos ver nosotros hasta en frases que tenemos, ¿no? Cualquiera que tenga 2 dedos de frente entendería lo que estoy diciendo. Entonces, la frente es un símbolo de esta comprensión, de este conocimiento. Obviamente hace grande la cabeza, ¿no? Es como tener un cerebro mayor para la comprensión. Bien. Y luego están las dimensiones espaciales. Lo que les decía hace un momento, ¿no? En la iconografía no existe la proporción como nosotros la entendemos. Esto es bien interesante. Si después hay oportunidad de hacer un ciclo con la religión del Islam, muy interesante ver el arte musulmán. Y aquí podríamos ver totalmente la influencia de este arte oriental, ¿no? Es decir, este arte que estamos viendo es muy anterior al musulmán. Aquí todavía ni siquiera existe la religión musulmana. Pero vemos la influencia del arte oriental concretamente, donde lo importante no son las proporciones. Por ejemplo, vemos en la figura de la derecha una montaña que está del tamaño de la palmera o del árbol, y vemos también una ciudad completa que es Jerusalén, que sale hasta del tamaño del árbol o de la montaña, ¿no? Entonces, en realidad la proporción no es importante. Perdón, bueno, o más bien, no es que no es importante, sino que tiene otra valoración. En la iconografía religiosa y sagrada, sobre todo eso, en el arte sacro, es muy importante entender que a lo que se le da valor es a la presencia y a la imagen. Es decir, lo importante, aquí la perspectiva es desde el observador, es decir, desde ti. Y desde ti, el ícono está yendo hacia ti. Entonces, la perspectiva es lo que a ti te transmite desde tu posición la importancia de cada símbolo. Vamos a ver que en la iconografía una montaña es un símbolo de un dogma, de un hogar de ideas, de una verdad absoluta. Por ejemplo, las tablas de la ley se le dieron a Moisés en una montaña, ¿no? Los ángeles que se rebelan contra Dios se congregan en el monte Hermón, y así las montañas, en el Salmo 133 vemos que el rocío desciende de los montes de Sión, es decir, la verdad está representada por una montaña porque representa el cúmulo de preceptos, el conjunto de elementos que forman una enseñanza. Entonces aquí vemos la enseñanza de Jesús transmitida, representada en la montaña, Jesús entrando a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén como representada como una ciudad amurallada para indicar el acceso que cuando yo estoy dentro de mi parte interna, de mi parte espiritual, tengo como esta muralla de protección. Además que en la antigüedad así eran las ciudades, se amurallaban para fines de protección. Entonces, en la iconografía vemos que la proporción está en relación directa a la importancia de la imagen, no del efecto visual artístico. Por ejemplo, en el icono de la izquierda vemos
que la figura central y mayor es la de la Virgen con el niño. Y no importa que esté fuera de proporción lo demás, el valor está en la importancia del momento en que la Virgen está con el niño en la gruta. Aquí vemos la gruta precisamente en la que nace Jesús. Vemos allí el asno, vemos el buey, atrás, como escondidos detrás de la gruta, ¿sí? O dentro de la gruta, perdón. Vemos a los ángeles. Entonces aquí estamos viendo el momento en el que Jesús nace con la figura central de la Virgen como la Madre de Dios. Bien. Excelente. Todo esto nos da pie a entender que existe un lenguaje sagrado, un lenguaje secreto. Podríamos decir que hay, y bueno, esto es muy sabido, que existe una enseñanza para el pueblo y una enseñanza sacerdotal. Entonces, el pueblo solamente ve la representación de los momentos descritos en los libros sagrados, en este caso, en los evangelios. Pero el sacerdote, el iniciado en los lenguajes de misterios, lo que está viendo es una teología en imágenes, un lenguaje que le permite entender los procesos internos que se tienen que vivir para lograr el proceso de la santificación y de la cristificación. Hasta aquí es el tema de la iconografía, que nos va a dar pie para entrar al estudio del simbolismo arcaico universal a través del lenguaje alquímico, cabalístico, el arte barroco, la arquitectura gótica, y vamos a ver que hay muchos lenguajes, pero la base es entender la teología en imágenes. Por eso empecé con el tema de la iconografía. Y entonces los siguientes minutos, que van a depender de ustedes, pueden ser 5 o puede ser media hora, está para que compartamos con qué te quedas, qué aprendes, qué dudas surgen, qué te gustaría profundizar. Así que si alguien quiere compartir, empezamos el ciclo de ideas compartidas. Bueno, en base a lo que dices de la parte, ahora sí que muy común de interpretación por parte de la gente que asistimos a una iglesia o que en aquel entonces asistía, esos mensajes que tú manejas para la gente que se prepara ya tanto en la teología como en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿podrían tener algún mensaje que fuera también dirigido en cuanto a la situación de aquel entonces o ¿A la situación de qué, perdón? a situaciones, por así decirlo, lo que ocurría en aquel entonces lo podían representar dentro de la iconografía o dentro de los iconos que se manejaban, o no sé, como una especie de lenguaje, como dices, oculto dentro de las imágenes? Sí, pero más bien es al revés. Si te estoy entendiendo, tú me dices, es al revés. Más bien se utilizan ciertos hechos y eventos que se consideran históricos, algunos lo son y otros son más bien alegóricos o mitológicos, pero que podríamos llamar que se consideran hechos, se utilizan para representar símbolos. Es decir, no es que dentro de lo sagrado se pretenda representar lo profano, sino que se utiliza lo profano para representar lo sagrado, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se habla de la salida de Egipto, ¿okay? del pueblo hebreo saliendo de Egipto, en la Biblia se dice que Dios dice, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud, y te conduje a la tierra de liberación o a la tierra prometida. Entonces, tú ves un evento histórico,
La época en que el pueblo hebreo fue esclavo del pueblo egipcio. Pero en realidad es una alegoría de lo sagrado. Te está diciendo que Egipto no es Egipto, sino que es un símbolo de todas las esclavitudes internas que tú tienes. Ok. Entonces, Egipto ya no es el lugar geográfico, sino es en tu geografía interna todos estos elementos de tu psique y tu comportamiento que te esclavizan y no te dejan ser libre y acercarte a tu parte sacra. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, claro. Sí. Bien. Muchas gracias. ¿Quién más? Aprovechen, esto está bueno. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos lenguajes. Una situación. Entonces, finalmente toda esta simbología es una dualidad de pensamientos. Ajá. ¿Esto quiere decir que cada quien podemos darle el significado que queramos o estoy mal? No, no, porque a ver, dame un ejemplo de por qué crees que así es. Por ejemplo, en lo que comentabas de los colores, ¿no? Que representa lo que representa el rojo, lo que representan los otros colores, o lo que representa incluso los colores, por ejemplo, en la Sagrada Familia, que son de razas diferentes, y entonces, pues, las personas lo podemos percibir de cualquier manera, ¿no? Ok, a ver si te estoy entendiendo, Jorge. El arte como tal siempre va a tener una interpretación subjetiva, que es aquella que tú percibes, ¿no? Y que a ti te puede parecer bonita, fea, o que te transmite serenidad o angustia. Una misma imagen a ti te puede transmitir paz y a otro le puede generar angustia, por ejemplo. En ese sentido, hay una subjetividad del arte. Ojo, eso es real y entra dentro del conocimiento de lo sagrado para entender cómo un símbolo mueve ciertos aspectos de ti, Jorge. Es decir, ¿por qué esto me genera angustia o me genera paz? Te está invitando a que reflexiones no en la pintura, sino en ti. Porque, otra vez, si tú te quedas con tu interpretación simple, dices, pues no me gusta, me deprime ver eso. Pero si digo, voy a utilizar el que me genere ese sentimiento de estar deprimido para empezar a observar en mí la relación que existe entre ese paisaje y la depresión, mi depresión, porque ese paisaje que a ti te generó depresión, a mí me generó esperanza, ¿sí? Entonces, lo uso la subjetividad para verme a mí. Ahora, aparte de eso, existe un lenguaje objetivo que no está sujeto a interpretación y que es este que estamos compartiendo. Un lenguaje que más bien explica una serie de principios, métodos y estructuras que me sirven como si fuera un lenguaje, es un lenguaje para leer las verdades teológicas y teosóficas que los antiguos descubrieron respecto al mundo espiritual. No sé si me explico. Es decir, el rojo siempre va a estar en la gama dentro de esos colores, dentro de esos significados que vimos. Pero claro que si ves al diablo rojo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a representar al diablo como con cuernos y cola y tridente y como rojo, pues estaríamos viendo que ese rojo va a representar el rojo del ego. Ya sabemos que el rojo representa el yo, pero que hay un yo espiritual y hay un yo egótico. Entonces, el diablo representaría el yo egótico y el Cristo representaría el yo espiritual. Entonces, yo ya sé, de acuerdo a las reglas de este lenguaje, el mensaje objetivo que me está transmitiendo el ícono. ¿Sí va por ahí tu pregunta y te responde esto tus dudas, Jorge? Sí, en algunas representaciones, sobre todo de algunas imágenes que tenía mi abuela, el diablo se representaba como verde. ¿Verde?
¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí también hay una cierta contradicción, ¿no? Sí, sí y no. Ojo, estamos viendo ahorita la iconografía propia de la Iglesia Ortodoxa de los primeros siglos del cristianismo. Vamos a ver que el lenguaje va evolucionando. Yo les ponía en el temario que les presenté cómo vamos a ver después a la filocalia, luego a la alquimia, a la cábala, luego el arte gótico y el arte barroco. Vamos a ver que cada estilo creó su propio lenguaje para transmitir conocimiento y cada uno tiene sus reglas. Es como las matemáticas, que crean un lenguaje para transmitir conocimiento. Pero si estudias química, te van a decir, no, a ver, ahora tienes que aprender este lenguaje que es el de la química, si no, no nos vas a entender nada, ¿no? Y si estudias física, te van a decir, no, te tienes que aprender todos estos simbolitos, si no, no vas a entender qué chingados estamos queriendo decir. Entonces, hay que aprender un lenguaje para entender lo que quiere decir. Entonces, el verde, vamos a ver que el verde es un color que, sobre todo a partir del Renacimiento, adquiere un color en relación con la alquimia para indicar, aparte del que ya conociste hoy, el estado de inmadurez como una fruta verde. Ajá. Entonces, no es lo mismo una manzana, un plátano verde, bueno, una manzana verde que una manzana roja. ¿Ok? Verde quiere decir que está inmadura. Entonces, en la época del Renacimiento, con el surgimiento de una rectificación a la alquimia, ya lo veríamos cuando lleguemos allá, vamos a ver que el verde se utiliza para indicar el diablo. Si es símbolo del ego, vamos a ver que hay un ego inmaduro, un ego infantil, un ego totalmente reactivo y caprichoso. Y vamos a ver que hay un ego maduro que nos puede dar el pase a un estado de conciencia diferente, ¿sí? Pero depende el lenguaje, la época, la cultura. Por eso es interesante observar la evolución del símbolo. ¿Sí te responde? Sí, sí. Bien. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo, hola Jorge. Hola, Elisa. Sí, Elisa. Oye Jorge, bueno, he sabido y se escucha mucho que en todas las religiones, o sea, en todas las religiones que existen, existe, o sea, es como una misma y se tiene un mismo fin al final de cuentas. No sé si dentro del temario vayamos a ver en qué punto hay si existe alguna intersección entre todas las, ya sea el budismo, el cristianismo, el judaísmo, no sé si vaya a haber algo, ¿me escuchan? Sí, totalmente. No sé si vaya a haber algún tema en donde el cristianismo y las demás religiones se interrelacionen. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Elisa. Mira, el ciclo de conferencias está diseñado ahorita como primer bosquejo, como una unidad temática para explicar la evolución de nuestra historia occidental a partir del cristianismo hasta la independencia de México. Es como para mí fue nada más diseñar un hilo conductor que me permitiera establecer la secuencia temática. A lo largo de eso podemos ver X cantidad de temas, como los que ya les presenté en el temario, que acabo de mencionar hace un momento otra vez. Sin embargo, la intención es obviamente además seguir creando unidades temáticas para ir ampliando este tema. Yo estoy totalmente seguro de que es indispensable tocar este tema que tú pides. Es decir, de hecho, ya estoy ahorita bosquejando desde esta plática, nada más no lo quise decir así abiertamente, ya estoy bosquejando la existencia de una filosofía perenne, de una sabiduría perenne, un conocimiento detrás del conocimiento, un conocimiento madre que da a todas las demás tradiciones, culturas, religiones, filosofías, y que
y que contiene una sola verdad y que depende la época y el contexto, se reviste de distinta manera. De hecho, lo que le acabo de responder al tocayo Jorge Gómez es esto, ¿no? Es el mismo lenguaje, es la misma verdad, es el mismo conocimiento, pero depende la época, se reviste de lenguajes distintos. Entonces, yo lo que quiero hacer es mostrar esta filosofía perenne que tú buscas a través de los distintos lenguajes que ha tomado a lo largo de la historia. Uno es la alquimia, otro es la magia, otro puede ser la astrología, otro puede ser la religión, otro puede ser el islam, otro puede ser el budismo. De hecho, un tema que queda aquí bailando, porque estaría muy ligado a lo que estamos viendo, es el gnosticismo, por ejemplo, ¿no? El gnosticismo está totalmente, todo esto que estamos viendo está impregnado de gnosticismo. Pero bueno, ya sería cosa de allí a meterlo, ¿no? Y poder ampliar el tema y profundizarlo. Pero sí, definitivamente es imposible no ir hacia allá, y de hecho es la esencia el propósito, ¿no? Es abarcar una línea temática y explicar que es un conocimiento madre. Ok, muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. ¿Alguien más? Jorge, ¿me escuchas? Beatriz. Sí, yo quisiera comentarte que me pareció muy interesante lo que comentaban al principio, bueno, lo que venía en las primeras diapositivas acerca del pintor, no como un artista ni como un creador de una obra pues pictórica nada más, sino que era todo un proceso de creación donde estaba envuelto su propio crecimiento interior, ¿no? Casi como una creación alquímica, por esto de los colores oscuros primero, después los más luminosos, como todo tenía un significado, ¿no? Interesantísimo. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta o nada más era tu comentario? No, pues es que es un comentario, se me hizo súper interesante, cómo no, un pintor de iconografía no es nada más un pintor, digamos, no es un pintor convencional creando una obra artística, sino que su búsqueda, básicamente su obra es una búsqueda. Tal cual, una acción alquímica, básicamente. Totalmente. Es un medio para su propio trabajo interior. Es decir, el ícono no es una acción externa, es un acto, como si fuera un acto ritual para representar lo que se está viviendo interiormente. Es la representación externa de un estado interno. Por eso se dice que un iconógrafo no es un pintor, es un escritor en imágenes. Es alguien que está transmitiendo un conocimiento. Es profundísimo. Y sí, todo, ¿no? El venir desde la sombra, el ver cómo yo vengo emergiendo de esa sombra, ver mi propia ignorancia de mí mismo, ir encontrando mi propia luz, todo es una propuesta de trabajo interno interesantísima. Sí, que yo creo que no importa tanto su vanidad de artista, sino que es como un arte colectivo, ¿no? Cumple una función colectiva. También sí existen iconógrafos famosos, como muy importantes, muy representativos, pero bueno, eso ya es con la historia que los cataloga y los categoriza y los reconoce. Pero en su momento el iconógrafo no es un artista que está buscando ser famoso, ¿no? O sea, de hecho, si te fijas, todos los iconos tienden a parecerse en cuanto a las formas, porque no pretenden la originalidad del artista, porque otra vez lo que se trata de representar es una verdad interior, es una verdad profunda, es algo interno. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más? Yo. Alejandro Zárate, adelante. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos. Bien, Alex, saludos. Hablas de reglas, hablas de esta simbología y cómo se interpreta, como los colores y todo eso, y hablas de los antiguos. Entonces, mi pregunta va de quiénes son estos antiguos, quiénes son los que forman estas reglas, quiénes son los que dan la interpretación acerca de los colores.
y cómo es que lo obtienes toda esta información. ¿Cómo obtengo esta información? Sí. Leyendo. ¿De dónde vienes? Ajá. Mira, tu pregunta es compleja porque hay que entender también que todos estos conocimientos son tan antiguos que en realidad se pierden en la historia. Es decir, nunca encuentras el momento en el que se originó por primera vez tal cosa, ¿no? Ves que surgen en ciertas culturas, con ciertos movimientos, pero precisamente nos pone en la pista de la pregunta que hacía nuestra compañera, que ya se me olvidó cómo se llamaba, que preguntaba sobre ¿Elisa? Elisa, sobre la filosofía perenne, porque ahí es donde llegamos a estas conclusiones, por lo menos de primera instancia, especulativas y teóricas. Es decir, parece ser que existe un conocimiento antiquísimo, un conocimiento madre, que viene de quién sabe dónde y quién sabe cuándo, pero que desde que el ser humano tiene uso de razón, podríamos observar códigos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se hicieron pirámides en Egipto y pirámides en América y pirámides en Tailandia? O sea, ¿por qué hay ciertas cosas que se repiten o por ejemplo, algo súper interesante, el chamanismo, ¿no? El chamanismo es una religión universal, está en todos lados, en Siberia, en Oceanía, en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en Oriente, en Asia, en todos lados está. Y tú dices, ¿en qué momento, no? Porque pues estos pueblos no se conocían entre ellos. Ahora, para que se sepa que algo es chamanismo, es porque tiene ciertas características uniformes. Es decir, no toda práctica primitiva es chamanismo, pero se conoce que hay chamanismo en todos lados porque hay ciertos cánones que en todos lados se siguen, ¿sí? Desde la visión del mundo hasta la práctica y la estructura en que se hace, ¿no? Entonces, pareciera, todo esto nos lleva a suponer la existencia de un conocimiento antiguo, primitivo, que dio origen a esto. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde lo aprendes? Precisamente en este estudio comparado de las religiones, ¿no? Cuando empiezas a ver los patrones, que se comparten, tanto en su aspecto filosófico como en su aspecto expresivo, artístico, en sus posturas filosóficas y psicológicas, en su comprensión del mundo, en sus metas metafísicas, te das cuenta que hay algo que comparte. Y entonces empiezas a establecer estos patrones y llegas a la conclusión, bueno, lo que haces es como seguir esta pista, ¿no? Esta pista. Y ya todo lo demás es como tu pasión, ¿no? Esta pista que te lleva a buscarla en las distintas disciplinas, culturas, religiones y estructuras de pensamiento, movimientos a lo largo de la historia. Pero hacia allá vamos a ir un poco sin que yo pretenda tener la respuesta última, ¿no? O sea, todo esto finalmente abarca la historia de la humanidad entera. Tal cual, Jorge, no, esto es, perdón. No, adelante. Iba a comentar acerca del inconsciente colectivo, nada más que tal cual esto es inconsciente colectivo, ¿no? Exacto, Jung lo explicaría por medio del inconsciente colectivo, ¿no? Que a mí me gusta la explicación y es válida, pero a la vez también es eso, solo una explicación más que no pretende necesariamente tener la última palabra. Yo creo que al final lo que importa es ver cómo hay una teoría que en particular a ti te responde, a ti te hace sentido y te permite a partir de ese sentido estructurar tu propia comprensión y tu propio conocimiento. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo tengo una pregunta, Jorge. Melanie. Ahorita hablabas de cómo algo en particular te llama y es con lo que te quedas. ¿Qué tanto está sujeto uno por el hecho de que aquí, específicamente en México, bueno, donde vivimos, sea el catolicismo o el cristianismo?
¿Y por qué no, o qué tanto puede uno como conectar con esa divinidad estando en otra doctrina o en otra... Perdón, repíteme tu pregunta, no te capté la intención. O sea, quiero saber cómo, por qué el hecho del cristianismo o qué tanto uno puede conectar con esa parte divina mediante el cristianismo y no por otra religión u otra doctrina como el budismo o No, el digamos que judaísmo, este cosas así. ya no es tema de aquí, porque entonces ya nos volveríamos como dogmáticos. Yo estoy hablando del cristianismo porque es la religión de Occidente, ¿no? Y yo pretendo crear una línea conductora de la historia a partir de la formación de nuestra cultura. Pero no estoy diciendo, ni en ningún momento creo, ni comparto la idea de que el cristianismo sea la única religión de salvación. Precisamente regresando a la propuesta de Elisa, más bien existe un conocimiento madre que es el mismo conocimiento que dio origen al cristianismo, pero que también dio origen al mazdeísmo antes en Persia y que dio origen a las religiones de misterios en Egipto y a las religiones de misterios en Grecia y a las religiones y a los mitos de Samotracia y al druismo europeo y a todos, o sea, creo que todas las religiones son manifestaciones de una verdad única y todas son caminos hacia este proceso. ¿Qué sí creo y qué sí pienso? Que conforme esta verdad se ha ido manifestando a lo largo del tiempo, las formas más acabadas de esa filosofía perenne sí son las religiones que llamamos organizadas, ¿no? Como el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque precisamente son formas más acabadas de esta filosofía perenne. Pero no quiere decir que las otras no contengan las verdades, no sean vías y posibilidades de caminos para la búsqueda de esta trascendencia para quien la busque, ¿no? Habrá quien no la busque y nada más vea todo esto como cultura y está bien. Entonces, lo importante es ver que hay una propuesta que el ser humano ha buscado a lo largo de la historia darle un sentido a su vida. Y las religiones son una de las grandes muestras acabadas de cómo el ser humano es capaz de elaborar todo un sistema de significados, toda una matriz de significados para encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Ok. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, ¿sí me escucho? Sí. Cuando comentaste de la relación de Venus con Lucifer, se me hizo muy interesante. En algún curso que tomé una vez de astrología védica, comentaban que Venus no es como un planeta benéfico, ¿no? Más bien lo ven como un maléfico, porque es como si a uno lo jalara hacia los gustos y los placeres del maya. Ajá. Entonces, como que capté la idea, pero no la alcancé a entender bien. ¿Es como esa la relación que estabas haciendo al respecto? Sí, nada más yo sin ponerle el título de maléfico o benéfico, simplemente de ver todo, es que en la naturaleza, desde mi punto de vista y desde el simbolismo universal, no existe bueno ni malo. Todo tiene dos polos y todo depende de mi conciencia y mi significación. Entonces, más bien Venus se asimila con Lucifer, pero también se asimila con la diosa Venus, la diosa del amor, ¿no? El problema del amor, y es un tema que yo siempre manejo, no lo voy a manejar ahorita porque ya sería meternos en otro rollo, pero existe un amor terrestre y un amor celeste. Y entonces la manera en que yo viva este amor terrestre o celeste me arrastra hacia la parte de los placeres de la vida o me eleva hacia las dimensiones empíricas de la experiencia humana, ¿no? Hacia lo espiritual. Entonces,
es como la cola del diablo, ¿no? Otra vez, el diablo tiene una cola con una flechita hacia abajo, que es como indicar que la energía va hacia abajo. Pero el caduceo es la misma serpiente de Satanás, pero yendo hacia arriba y elevándose hacia las alturas. Entonces, el mismo principio que te pierde es el mismo principio que te salva, de acuerdo al símbolo mitológico. Ok. Sí, porque lo ponían como maléfico porque te distraía como de irte al interior, a la búsqueda, ¿no? Pero sí, muchas Es la gracias. polaridad que tú le das en tu trabajo interno. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, Jorge, una duda nada más. Adelante. En cuanto a la preparación que decías de la madera, que tenía que estar seca, se me hizo muy significativo las 8 capas de cola y el vino. ¿Tiene algún significado en especial ese tipo de preparación? A lo mejor suena muy banal la pregunta, pero debe de haber, así como manejas todos los significados, en las 8 capas de pegamento y luego ya el lino, que es un renacer o una... Sí, sí. Las 8 capas, el 8 es un número que hace alusión en el simbolismo tradicional a la energía radiante universal, es decir, a la luz cósmica, o digamos a esta frase cuando dice, sea la luz, y la luz fue, esa luz radiante que dio origen a la creación y a la vida, está representada por el número 8, porque representa el 8 como una octava completa. O sea, una octava completa sería como el do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do de la siguiente octava. Se cumple un ciclo. Y entonces el 8 es un símbolo de totalidad, de un proceso culminado. Es como Dios construyó el mundo en 7 días, en 6 días y al séptimo descansó. Es una octava completa. Entonces, el hacer 8 capas indica que el ícono está recibiendo la luz primordial que viene del caos, ¿no? Nietzsche dice, es necesario el caos para que surja la estrella. Es decir, es necesaria la oscuridad para que emerja y podamos apreciar y ver la luz. De igual manera, en el ícono se empiezan los colores del oscuro a lo brillante, para indicar el venir de nuestra oscuridad hacia nuestra luz. Entonces, primero tiene 8 capas sobre tela de lino, porque el lino es una tela hecha de este material que entiendo, es una forma de trabajar el algodón y es un símbolo natural de la energía natural y con el que se usaban y se fabricaban las túnicas en la antigüedad. Entonces era como este manto, como cubrir este manto con la energía radiante universal y luego que sirviera de base para expresar allí la verdad teológica. Ok. ¿Sí? Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Y otra pregunta. Ok, adelante, Alejandro. Ya veo que también se nos está acabando el tiempo. Creo que, no sé si lo quieras apuntar por ahí. Creo que no alcanzaste a mencionar en la imagen donde aparece Jesús, en las 3 imágenes de María, José y Jesús. Hablabas de que el niño aparece no solo como niño, sino niño, adulto y viejo, creo. Bueno, ese es un dato interesante. Sí, qué bueno que me recordaste. Jesús en los íconos muchas veces y la mayoría de las veces no aparece como niño. O se ve como un niño, pero un niño no tan niño, ¿no? Y a veces se ve como si fuera una especie de nano o de adulto chiquito. Se ve hasta medio grotesco a veces. Pero eso es muy interesante porque es parte del mensaje y el propósito para indicar que Jesús en realidad no representa, o el Cristo no representa algo inmaduro en nosotros, sino que es una personalidad renovada. Es decir, es una personalidad completa, adulta, pero renovada como niño, haciendo alusión a este mensaje del Evangelio de si no sois como niños, no entraréis en el reino. Pero a la vez ser como niño no significa ser inmaduro, caprichoso, berrinchudo, como un niño, sino es un adulto vuelto a ser niño.
Eso representa en la iconografía el Cristo medio raro allí en su composición de niño adulto. ¿Sí? ¿Te responde eso, Alejandro? Sí, gracias. Y perdón, ¿va a ser una plática cada mes? ¿O cada semana? Cada semana. Van a ser una plática cada semana, ¿ok? Esta fue una charla para compartir gratis, para que vean un poco, pues, hacia dónde va, quién soy, que me conozcan, si saben de gente que le pudiera interesar este tipo de temas. Puede ser desde el interesarse en este tema de lo sagrado, o simplemente como cultura general, o en general como una visión paralela de la historia, de esta historia detrás de la historia, datos. Es información, conocimiento, diversión, aprendizaje. Entonces, es presentar el tema, es invitarlos a que le den seguimiento a los que les interese, a que inviten a gente que crean que les puede interesar, y va a ser una sesión por semana. Sí, muchas gracias y muy interesante. ¿Se van a quedar grabados las pláticas para alguna futura referencia o algo? Se van a quedar grabadas, sobre todo porque hay personas que también les interesa tener acceso al curso, pero no se pueden conectar en el horario. Entonces, a esas personas se les va a dar acceso a una plataforma donde podrán ver la clase grabada, o la conferencia o la charla grabada. Órale, súper. ¿Sale? Gracias, gracias. También ese es otro dato. Si ustedes saben de alguien que le puede interesar, pero porque no vive aquí, o por tiempos, o por lo que sea, de todos modos puede adquirir las charlas y verlas en línea. ¿Sale? Pues de entrada, de mi parte, les agradezco muchísimo su atención, su participación, el que me den oportunidad de compartir con ustedes estos temas que además me apasionan, me encantan. Y pues de mi parte es todo, y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Algo que quieran agregar? Tú, Betty, ¿quieres comentar algo? Ahí voy. Sí, aquí ando. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. Muchas gracias. Hola, gracias. Entonces, pues ya cualquier cosa, ahí ya tenemos el grupo de WhatsApp. Bueno, para los que no me conocen, soy Betty Arosqueta. Tenemos ya el grupo de WhatsApp, entonces pues ya si quieren ponerme ahí su interés, y ya yo ahí les paso la forma de pago y todo eso, ¿sale? Y si tienen cualquier otra pregunta, pues ahí me lo pueden hacer por privado o en el grupo de WhatsApp. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues buenas noches, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego, bye bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, bye. 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 Chao.